Bien, continuamos hablando entonces con lo que es el pie, la parte ósea del pie. Aquí en esta clase hablaremos de una descripción mencionando los huesos que componen el pie, cómo están organizados y algunas relaciones anatómicas. En este caso vamos a hablar de las inserciones o relaciones con los músculos extrínsecos del pie. Los músculos intrínsecos del pie, o sea que se originan en los mismos huesos del pie, lo tocaremos o lo hablaremos cuando conversemos de los músculos del pie. Entonces, el pie es ya la porción distal de nuestro esqueleto, la porción más inferior, es la que nos ayuda al soporte y a la sustentación de nuestro cuerpo. El pie está compuesto por 26 huesos. Estos huesos son análogos a lo que serían los huesos de la mano. Están divididos o repartidos en 3 grupos, que serían entonces los huesos del tarso. En el tarso hay 7 huesos. Estos huesos se dividen en tarso posterior, el astrágalo o talus superiormente, el calcáneo distal al astrágalo, el hueso del talón. El tarso anterior entonces tenemos el escafoides o navicular articulado con el astrágalo, el cuboides delante del calcáneo, y por delante del escafoides hay 3 huesos llamados cuñas o cuneiformes. Se mencionan de medial a lateral: primer cuneiforme, segundo cuneiforme, tercer cuneiforme o cuneiforme medial, medio y lateral. Entonces, por delante de los huesos del tarso tenemos los metatarsianos, que, similar a los metacarpianos de la mano, son 5. Se mencionan de medial a lateral, siendo el primero entonces el correspondiente al dedo gordo o hallux, segundo, tercero hasta el quinto. Las falanges, igual así se llaman el esqueleto de los dedos del pie. Entonces hay 3 falanges para los 4 últimos dedos de los pies y hay 2 para el primer dedo o dedo gordo o hallux. El astrágalo es un hueso principalmente compuesto o cubierto por cartílago. Aproximadamente un 60% de su superficie está cubierta por cartílago. Presenta un cuerpo que tiene el domo astragalino, que es quien se articula con la extremidad distal de la tibia o pilón tibial, y a ambos lados con cada maleolo interno y maleolo externo. Un cuello, un estrechamiento que continúa con una cabeza, y esta cabeza se articula con el escafoides. Distalmente, el astrágalo tiene una relación articular con el calcáneo, formando un espacio que se llama seno del tarso, y este calcáneo entonces es el esqueleto del talón, o sea, es una de las zonas principales de apoyo de nuestro pie. Como dije, hacia anterior se articula con el cuboides. Esta articulación entre lo del tarso posterior y tarso anterior se llama articulación de Chopart. Ya entonces, los 3 cuneiformes y el cuboides, articulándose con los huesos metatarsianos, hacen entonces una articulación tarso-metatarsiana o articulación de Lisfranc. Todos estos huesos del tarso son huesos cortos. Ya los metacarpianos y las falanges se consideran huesos largos. Inserciones extrínsecas, como le dije, entonces a nivel de lo que es el primer metatarsiano, entonces termina el músculo tibial anterior. El tibial anterior termina en la base, cara dorsal de la base del primer metatarsiano y en la cara dorsal del primer cuneiforme. Viene desde arriba, ¿verdad? Y termina a este nivel. En el mismo primer metatarsiano, pero en su cara plantar, termina insertándose el músculo peroneo lateral largo, músculo que mencioné en la cara externa del peroné, que recorría, ¿verdad?, el canal retromalleolar, y termina entonces, cruza toda la planta del pie, termina en la cara plantar del primer metatarsiano.
Son músculos que vienen desde afuera y terminan en los huesos del pie. A nivel entonces del quinto metatarsiano, tenemos dos músculos también que son el peroneo lateral corto, termina en la apófisis estiloides del quinto metatarsiano, y el peroneo anterior, que termina en el dorso de la base del quinto metatarsiano. En la planta del pie, pues el tibial posterior, este músculo entre los dos huesos de la pierna desciende a la planta del pie y termina tanto en un tubérculo que tiene el escafoides, tubérculo de Richter-Owen, como también en los últimos o en los primeros 3 metatarsianos en lo que es su cara plantar. En el calcáneo, como conocemos, termina el tendón del tríceps sural, que son los gemelos y el sóleo, el famoso tendón de Aquiles, que es el mismo tendón del tríceps sural, termina en el tubérculo posterior del calcáneo. Lo mismo que un músculo, el tendón de un músculo bien, o sea, corto en cuanto a lo que es tejido muscular, largo en tendón, que se llama plantar delgado. El plantar delgado termina también en el tubérculo posterior del calcáneo, pero no forma parte del tendón de Aquiles. Como le dije, esto es en cuanto a la parte ósea del pie. Hablaremos de los músculos intrínsecos al tocar el tema de los músculos en general.